sobre amistad y cultura. Bueno, en el caso, ustedes han visto, han escuchado lo que ha hablado Yulisa desde el aspecto histórico, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la amistad dentro de lo que es, de lo que son culturas judeo-cristianas, ¿no? Porque esa es la base de todas nuestras culturas occidentales. Yo voy a hablar sobre la amistad dentro de lo que es literatura, cómo es que se manifiesta este sentimiento dentro de una de las formas en que se conceptualiza lo que es la humanidad del ser humano, valga la redundancia. ¿No? Aristóteles decía que la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Y ahí lo que está hablando Aristóteles es de la empatía, ¿no es cierto? Es la empatía. Y Sergei Celibidache, uno de mis directores favoritos de orquesta, decía que la belleza es solo un paso en el camino hacia la verdad. Él era director de orquesta, pero él consideraba que todo aquello que expresara belleza, que expresara lo que se tiene dentro del ser humano, daba un paso más para encontrar la verdad de la persona humana. Entonces, ¿qué cosa es la literatura? ¿No? La literatura es la forma en que el ser humano, el espíritu humano, percibe y expresa, ¿no?, la realidad que lo rodea. La literatura no ha sido escrita como la conocemos. La literatura no es escrita solamente. Hay literatura oral, que en realidad ese es el principio de toda literatura. Y es el principio de toda literatura porque es la forma en que los pueblos antiguos articulaban la realidad, ¿no? Y con eso transmitían los saberes. En la Edad Antigua, por ejemplo, el ser humano es un hombre social. En la Edad Antigua, los hombres, y eso incluye a las mujeres, se reunían en grupos, ¿no? Se reunían en grupos en las tardes o durante el trabajo o en cualquier ocasión y contaban lo que les había sucedido en el día, lo que les había sucedido. Y contaban también, por ejemplo, explicaciones extraordinarias. ¿Por qué es que existían los rayos? ¿Qué cosa había detrás de los rayos? La aurora, ¿qué cosa era la aurora? Y así sucesivamente. Esas realidades las explicaban a través de la literatura oral, ¿no? No solamente eso, también transmitían saberes y valores comunales. Y acá, por ejemplo, vemos una de las grandes obras de la literatura antigua, es la Odisea de Homero. Así como otros, como vamos a ver más adelante, estos dos poemas, grandes poemas épicos, no empezaron como literatura escrita, sino eran literatura oral. Eran los dos poemas, la Ilíada y la Odisea, que se utilizaba para transmitir los valores de las culturas griegas. Y uno de los valores más importantes que existían en estas literaturas era justamente la amistad. La amistad era lo básico. ¿Por qué? Porque la amistad tenía el componente de lealtad. Entonces, las comunas, las ciudades-estados, se basaban en esa lealtad y en esa amistad entre sus miembros. Era la forma en que se podían proteger y era la forma en que podían manejarse dentro de estas sociedades cerradas. Aquí, por ejemplo, tenemos a Odiseo, en esta figura tenemos a Odiseo con su aya, con su ama,
¿no? Lo está reconociendo por la cicatriz que tenía en la pierna. O sea que esta persona conocía a Ulises, porque ese es Ulises, de una manera íntima. Y atrás se ve a Penélope, la mujer de Ulises, que está tejiendo. ¿Y qué es lo que representa Penélope? Representa también esa lealtad, esa amistad, ese amor que como esposa, ¿no?, le debía a Ulises. Entonces, en la antigüedad ya vemos que estos valores se transmitían. No es solamente desde la perspectiva judeocristiana, sino que ya estos valores se daban en la antigüedad, ¿no? ¿Por qué la literatura oral? Porque era la forma más didáctica, era la forma más pedagógica. Y recuerden que es mucho más fácil recordar lo que se ha memorizado cuando niño, ¿no? Entonces tenemos estos modelos de amistad en las grandes obras literarias de la antigüedad. Y no hablo, por ejemplo, de otras obras, estoy solamente nombrando la Odisea, pero tenemos, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, Ifigenia en Aulis, los diálogos de Platón están escritos en forma de teatro. ¿Y qué cosas son? Son reuniones de amigos, ¿no? Esa es la forma en que Platón desarrolla toda su filosofía. Son reuniones de amigos, ¿no? Y el amigo preferido en estas reuniones es Sócrates. Entonces, fíjense cómo es que estos saberes se transmiten a través de la amistad. Luego tenemos el medioevo, ¿no? La alta, media y baja edad media. Yo lo hago así cronológicamente, es mucho más fácil, pero recuerden que la historia no tiene cajones, ¿no? No es que de la antigua Grecia pasamos a Roma, de Roma pasamos al medioevo sin transiciones, no. Sino que es mucho más fácil para poder entender que los cambios que se dan son cambios muy lentos. Pero en el momento en que nos damos cuenta que hay cambios, ya vemos las diferencias entre una y otra forma. Por ejemplo, en el medioevo, también la amistad era una de las bases sociales, ¿no? Nuevamente, aquí tenemos literatura oral, básicamente. Recuerden que la mayoría de la gente, la mayoría del pueblo era iletrada, eran analfabetos, ¿no? No sabían ni leer ni escribir. Entonces, la forma de aprenderse estos cuentos era por memoria, ¿no? Y de generación en generación. Robin Hood, por ejemplo, en la literatura inglesa, es anónimo, al igual que lo es, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes. Y es una colección de leyendas. Son leyendas que pareciera que están basadas en un personaje real, pero en general Robin Hood es un personaje cuasi mitológico. Y ahí vemos, por ejemplo, la amistad entre Robin Hood y sus compañeros, la amistad entre gente que tenían las mismas necesidades, los mismos valores, ¿no? Luego tenemos el Cantar del Mío Cid, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Luego tenemos la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, otro ejemplo de amistad, ¿no? De una amistad en donde todos ellos, todos estos personajes buscan el mismo fin, ¿no? Es el Santo Grial, ¿no? El mantener el cristianismo.
¿no? El mantener sus sueños, ser hombres, caballeros, que tienen sus ilusiones y sus principios y los van a proteger, ¿no? A capa y espada, literalmente, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, en otras culturas, como la cultura árabe, otra literatura también oral, Las Mil y Una Noches, en donde también se ven ejemplos de amistad, tal como es en el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Alí Baba, por ejemplo, tiene esa amistad con su hermano, ¿no? Tiene esa lealtad para con el hermano. Tan es así que el hermano ya muerto, ¿no? Es rescatado, el cuerpo del hermano es rescatado por Alí Baba, aún a pesar del peligro que corría, ¿no? Entonces, no solamente vemos esto en las culturas judeocristianas u occidentales, sino que en general está dentro de la ley natural. Ahora, habíamos hablado sobre el Cid campeador, o el poema del Mío Cid, o el cantar del Mío Cid. Este es un poema también anónimo, el cual fue después escrito, ¿no? Y en él se ve, por ejemplo, la amistad que hay entre familia. Porque, por ejemplo, tenemos a Alvar Núñez, perdón, el primo del Mío Cid, que lo acompaña en su exilio. Deja todo, deja familia, deja casa, deja propiedades y lo sigue, porque él es su pariente, él es su amigo. Entonces, en esta literatura vemos esa expresión de amistad nuevamente, una lealtad y una amistad que se da con sacrificio, al igual que Doña Jimena. El personaje de Doña Jimena es un personaje extraordinario. Yo trabajo mucho las figuras femeninas, no solamente escritoras, sino también personajes femeninos. Y Doña Jimena es un personaje femenino muy, muy peculiar dentro de esta obra, considerando que es una obra del medioevo. Es una mujer que tiene una extraordinaria educación, porque cuando hace la oración frente al Santísimo, pidiendo por el bienestar de su esposo, ella hace todo un recorrido de los santos evangelios, y no solamente de los santos evangelios, sino también de los libros apócrifos. Ella se queda en el convento que Cid la deja, porque él se iba al exilio y no iba a llevar a su esposa y a sus hijas al exilio. Pero doña Jimena se dedica a rezar por el Cid campeador para que regrese con bien, ¿no? Entonces, aquí vemos esa amistad, ese cariño, ese darse, no solamente en el aspecto conyugal, sino también en el aspecto espiritual, ¿no? Y realmente es una delicia leer este poema, ¿no? Luego vemos que vienen el Renacimiento y el Barroco. Ustedes saben que después de la época medieval van viniendo el Renacimiento. También es una transición que es de poco a poco y luego deriva en el Barroco. En esta época tenemos, por ejemplo, la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Que la pongo como el ejemplo, se podría decir, entre lo que es la época medieval y el Renacimiento, en donde ya vamos viendo que el giro de la literatura va del teocentrismo al antropocentrismo.
Y también tenemos a la vida de Lazarillo de Tormes, que es otra forma es otro libro anónimo, interesantísimo. Se han escrito muchísimos libros sobre este. Y aquí vemos a un hombre, bueno, a un niño, empieza como niño, a un niño en que lleva una vida muy dura, muy triste. Se aleja de su madre a los 10 años. Pero es un muchacho, es una criatura que conoce lo que es lealtad y conoce lo que es amistad y conoce lo que es cariño y lo que es caridad, ¿no? Entonces, es otra forma en que vemos cómo a través de la literatura se dan estas expresiones del ser humano, ¿no? Y por supuesto, el libro de los libros, ¿no? Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. Este es el libro por excelencia. Es el libro por excelencia, y no lo digo yo, sino que ha sido declarado el libro más importante después de la Biblia. Así de extraordinario es la obra de Cervantes. Y por supuesto es el epítome de la amistad. Es una amistad tan entrañable, que Sancho Panza da la vida por Don Quijote. Y el Quijote le da vida a Sancho Panza. Al final de la obra, no sé si alguno de ustedes ha leído la segunda parte. Bueno, yo he leído partes, no se puede leer todo, pero en la segunda parte sí la he leído, en donde Sancho Panza quiere regresar a las aventuras, pero Alonso Quijano ya se ha retrotraído. Y es Sancho Panza quien le da el aliento, quien le quiere influir, ¿no? Insuflar esa mística que tenía Alonso Quijano antes, y que se lo dio, se lo puso. Sancho era un hombre práctico, era un hombre pragmático, era un campesino, ¿no? Que luego se idealiza, adquiere ese idealismo del Quijote, ¿no? Y es por justamente esa amistad totalmente libre de toda intencionalidad que el Quijote le da a Sancho. Él lo quiere convertir en un caballero. El Quijote quiere convertir a Sancho Panza en un caballero y al final lo logra. Al final lo logra. Y es Sancho Panza quien al final llega a salvar a Alonso Quijano. Miren lo extraordinario de esta obra en cuanto a amistad. Luego vemos el neoclasicismo, lo que se llama el siglo de las luces, que viene desde finales del siglo XVII al siglo XVIII. Aquí, como vemos, ya las épocas se van acortando porque ya no es literatura oral. Ahora ya vemos que es literatura escrita. La literatura escrita. En el medioevo todavía había literatura oral, pero a partir del Renacimiento y el Barroco ya es literatura escrita. Lo que más se da son los romanceros en el pueblo, pero esos romanceros tienen otra expresión. Ya para el barroco la literatura escrita estaba consolidada. En el neoclasicismo lo que vemos es el inicio de la literatura en prosa, ¿no? Y una literatura que está considerada más como ciencia que como una expresión del espíritu. Que recuerde que en la época del siglo de las luces, el racionalismo es lo que impera, ¿no? Entonces, las obras se convierten más en formas de señalar y de presentar
problemas sociales, como en el caso que vemos aquí con Robinson Crusoe. ¿Qué cosa es lo que nos dice en esta obra Daniel Defoe? El hombre no puede estar solo, no puede estar solo. Y cuando encuentra la compañía, allí es donde realmente este hombre se convierte en hombre. Porque mientras está solo, como lo vemos aquí en esta figura, es igual que un perro. No tiene con quién conversar, no puede haber ese intercambio. No puede haber un intercambio de igual a igual con un animal que no tiene inteligencia. El ser humano necesita a otro ser humano para poder interconectarse, para poder cambiar, para poder tener ese contacto espiritual. Y lo primero que se da es la amistad. Luego, en esta época, como digo, es la época del racionalismo. Hay también otras formas de literatura, como por ejemplo los ensayos, ¿no? Essays. Las cartas también son otra forma muy importante, es decir, el género epistolar, ¿no? Ahí, por ejemplo, están las cartas de Madame de Sévigné, que escribe a su hija, que son joyas literarias, pero yo no las he leído porque están en francés, y en francés antiguo, o sea que no hay una traducción en castellano. Es una pena porque realmente el saber escribir cartas es todo un arte que ahora ya se ha perdido, obviamente. Para finales del siglo XVIII y hasta mitad del siglo XIX se da el romanticismo. El romanticismo se caracteriza por ese desborde del sentimiento, ¿no? Es una exuberancia del pathos, que le llaman, ¿no? No solamente es exuberancia en el lenguaje, es exuberancia en las formas, es exuberancia en los temas. Ahí tenemos, por ejemplo, con el romanticismo, las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Las historias se vuelcan hacia los mitos, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, el mito de Cupido y Psique, tenemos el de Galatea, y así sucesivamente. También hay leyendas, ¿no? Leyendas que son de corte, pues, sentimental, ¿no? Y nosotros tenemos aquí en el Perú a Ricardo Palma con las tradiciones peruanas, que ese es el romanticismo peruano, ¿no? Y hay otros autores también, ¿no? Como por ejemplo, tenemos hasta cierto punto, no porque es simbolismo ya, José María Eguren. Esto se basa en una filosofía que es el Sturm und Drang, es decir, tormenta e ímpetu, ¿no? Y aquí, por supuesto, la amistad es preponderante. En la figura que estamos viendo está la obra de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, que si la han leído, que me imagino que la deben haber leído, habla sobre la amistad entre hermanos, la amistad que hay entre hermanos, cómo se conserva la amistad, cómo se cultiva la amistad, ¿no? Con la conversación, con las cartas, con las visitas y todo el ritual que hay alrededor de la amistad. La amistad es algo muy importante. Las relaciones amicales son sumamente importantes. Y Jane Austen, al igual que Charlotte Brontë, hablan mucho sobre la amistad de sus protagonistas, como por ejemplo en Jane Eyre, ¿no? Jane Eyre es la historia de una huérfana que la manda a un orfelinato y ella allí se encuentra a otra huérfana, Helen Burns, que termina muriendo, pero le enseña Helen Burns le enseña a Jane cómo se debe llegar al final de la vida
en paz. Es preciosa, es preciosa. Yo recomiendo todas estas obras que les estoy diciendo, se las recomiendo, y estoy dejando también una lista de libros que, para aquellos que desean empezar a leer, que es una de las formas también de saber escribir, ¿no? Para poder escribir hay que leer. Aquí, por ejemplo, tenemos la obra de Jane Eyre, en donde está esta joven, ¿no? Que tiene una vida que se supone es una vida triste, amargada, pero la riqueza que ella tiene dentro, ¿no? Es una riqueza que se nota, que se ve, y la entrega a personas que son sus, que tienen el mismo espíritu, ¿no? Como por ejemplo ella con Helen Burns, y luego más adelante con sus primas hermanas, resulta que tenía las primas hermanas. Luego tenemos el realismo, que empieza a mitad del siglo XIX. Recuerden que el romanticismo viene desde del principio del XIX, ahora estamos a mitad, y luego viene el siglo XX. Aquí tenemos, por ejemplo, este libro que se llama Mujercitas, que está ahora muy de moda. Han sacado como 3 o 4 versiones de Mujercitas. Yo lo leí cuando tenía 14 años, ya se pueden imaginar. Me pareció extraordinario. Vemos la amistad que hay entre hermanas. Pero no solamente hay entre hermanas. Louise May Alcott, que es la autora, tiene varios libros en donde habla sobre lo que es el valor de la amistad entre personas que tienen las mismas visión de mundo, ¿no? Y aquí en este caso, Mujercitas, nosotros le decimos Mujercitas, son entre hermanas, pero hay otros libros en donde hablan de mujeres que trabajan, ¿no? Y cómo es que estas mujeres que trabajan para ganarse la vida, porque si no, no tendrían cómo ganarse la vida, cómo vivir, se juntan, ¿no? Y hacen una amistad duradera, ¿no? Basada también en esa practicalidad, en ese pragmatismo, pero a la vez de profundidad, ¿no? De profundidad. Luego tenemos más adelante en el siglo XX la pre y la postguerra mundial. No voy a hablar porque eso ya es una narrativa más contemporánea. Aquí tenemos, por ejemplo, la ciencia ficción, que tanto se está hablando ahora, como 1984, de George Orwell, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que son obras que ahora se consideran proféticas. Fueron escritas a principios del siglo XX, entre lo que se llamaban las entreguerras, y cómo es que estos autores han podido profetizar, entre comillas, ¿no? El quiebre que se está dando en estos momentos en la sociedad, pero a la vez sí presentan lo que podría decirse que es como el remedio, ¿no? ¿Y cuál es el remedio? En todos ellos, que yo he leído todos, en todos ellos es el espíritu humano. El espíritu humano que se eleva por encima de las circunstancias, ¿no? Y justamente la amistad es una de las bases, ¿no? Luego tenemos la novela policial, también tenemos el boom latinoamericano, ustedes ya conocen, Gabriel García Márquez, Cortázar, Bryce Echenique, y en la lista yo les he dejado una buena cantidad de nombres y títulos que ustedes pueden buscar. Luego en el siglo XX, pre y post Primera Guerra Mundial, perdón. Desde la Segunda Guerra Mundial, un libro que yo recomendaría es El diario de Ana Frank, que realmente es una obra, yo la he leído, es una obra en donde se ve cómo es que el espíritu humano se eleva por encima, como dije, de las circunstancias.
y cómo es que el apoyo que hay entre personas que están en circunstancias tan duras, ¿no? Ese apoyo es sumamente gravitacional, ¿no? Ana Frank escribió este diario para ser publicado, y no solamente escribió esto, sino también escribió cuentos y otras cosas más. Era una chiquilla muy, muy inteligente, con una perspicacia y una observación extraordinaria por encima de su edad. Yo se los recomiendo porque es un libro que verdaderamente vale la pena. Otro libro que yo les recomiendo muchísimo es el Refugio Secreto, que es una historia, lo de Ana Frank, que es una historia verdadera. Esta también es una historia verdadera, de Corrie ten Boom. Eran 3 hermanas holandesas que ellas eran cristianas, que comenzaron a ayudar a judíos. Y a tal extremo que los nazis se las llevan, las 2 mayores mueren y la que queda es la última, Corrie ten Boom, que escribe este libro. Este libro está basado en las experiencias que ella tiene como ayudaba, como una persona que auxiliaba a los judíos, y luego como prisionera de campo de concentración. Nuevamente, el espíritu humano, ¿no? Ese impulso que tenemos nosotros de salir adelante a pesar de todo. Por último, ya llegando a las últimas obras que se han editado, se han publicado, a mí me gusta mucho este de acá, El tiempo entre costuras, que es de María Dueñas, y también le he leído otro que se llama Misión Olvido. Lo escribe muy bien, me gusta muchísimo. Y aquí también vemos, ¿no?, cómo es que un grupo de mujeres sale adelante a pesar de las circunstancias en que están en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es que en la literatura también se da este sentimiento, esta forma de ver el mundo, esta forma de compartir, ¿no?, las vivencias, ¿no? Esa es la amistad. Y la literatura nos trae muchísimos ejemplos, no solamente de ahora, sino de en el tiempo y en el tiempo y el espacio, porque no es solamente dentro de los países occidentales, sino también hay literatura que está en otras culturas que también nos vamos a ver, que hablan sobre lo que es el espíritu de la humanidad. Bueno, con esto termino. Espero que no me haya pasado del tiempo, la verdad que no sé. Si Perfecto, alguna... profesora Norma. De verdad que ha sido un recorrido, pero delicioso, ¿no? Desde los clásicos de la literatura hasta, ¿no?, lo último, ya hemos ido anotando muchos libros, y agradecemos esa lista que nos ha proporcionado, y que veo que ya la están compartiendo por el chat. Y tenemos, ¿no?, la lista que usted nos recomienda. También tenemos de Genara Castillo, nos ha hecho llegar también una lista de libros para entender más la amistad, también desde autores reconocidos, y luego también una lista de películas. O sea que ese material lo vamos a alcanzar tanto por el chat, que ya lo estamos haciendo llegar, y luego ya envíos directos. Entonces, ahora, la lista que estoy enviando no esa es lista de libros que a mí me gusta. Ustedes deben hacer la lista de los libros que a ustedes les gustan. Les he dado más o menos una vista panorámica, pero cada uno debe buscar la biblioteca que más le guste. Ahí he puesto inclusive Harry Potter. Si ustedes quieren leer Harry Potter, lean Harry Potter. No tiene nada de malo, pero no se queden en Harry Potter, sigan más adelante. Eso es.
Eso es lo importante. No, y además admiramos sus exposiciones porque siendo temas tan ricos y tan profundos, los han hecho tan entendibles, ¿no? Y de verdad que muchas gracias también por ese trabajo, ¿no? De hacer entendible, bueno, temas desde los primeros cristianos y cómo vivieron la amistad y luego todo el recorrido por la literatura. Entonces yo paso a hacer las preguntas. A ver, tengo una pregunta para Yulisa. Dice, ¿era común en los primeros cristianos la frase, miren cómo se quieren? Se ponía todo a disposición de todos, se lograron muchas conversiones al cristianismo por la actitud que tenían. Podríamos decir en el siglo XXI, con tanto avance científico y cultural, donde hay tanto individualismo, que vale la pena conocer cómo se querían, cómo compartían, cómo se comprendían. Podríamos decir que en el siglo XXI podemos recuperar nuestras raíces cristianas, que seríamos más solidarios, más unidos. Muchas gracias por la pregunta y efectivamente yo creo que más que pregunta es un compromiso que debemos asumir, ¿no? Y yo creo que por supuesto podemos, es más, debemos recuperar esas raíces cristianas al estilo de los primeros cristianos. Lo que les decía hace un momento, vivimos en una sociedad en la que, a Dios gracias, no nos persiguen, ¿no? Por nuestra fe. Y se me venía a la mente, a raíz de la pregunta, un escritor, Lane, que decía que él propone un cambio social, ¿no? Dice el paso de una sociedad individualista a una sociedad amigable, ¿no? Hablamos de un parque amigable, una urbanización amigable, un distrito amigable, ¿por qué no una sociedad amigable? ¿No? Entonces, de una sociedad que basa su bienestar en el aumento de comodidades materiales, a una sociedad en que se invierta pues en esas relaciones personales. Entonces, yo creo que sí, que a partir de compartir esa vida cotidiana, podemos influir, ¿no? Y en esa naturalidad, en esa intensidad, en el trato a los demás, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ese trato a los demás sin hacer cosas extraordinarias. Y también ojalá que pues de nosotros se pueda decir lo que también un escritor dijo en el siglo II, después en el siglo II sobre los cristianos, me dice, lo que es el alma al cuerpo, esos son los cristianos en el mundo, ¿no? Entonces, y eso que se nos quede, ¿no? Para que de esa manera pues irradiemos estar esparcidos, ¿no? Por todos los miembros del cuerpo y que podamos pues ser como lo fueron ellos, ¿no? Y siempre con alegría. Gracias, Mel. Muchas gracias, Lisa. Tengo una pregunta para la profesora Norma, o sea, de tanta riqueza, ¿no? De la literatura y de, ¿no? Las buenas obras, ¿cómo aprovechar el confinamiento de la pandemia para que los padres hagan actividades de lectura con sus hijos, tanto niños como adolescentes? ¿Qué plan podemos hacer para nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes, y hacer que quieran a la literatura, que sean unos apasionados de la buena literatura? Bueno, lo primero que yo recomendaría es separarlos de las pantallas, ¿no? Que es difícil, pero se podría hacer. Luego conocer a los niños y ver cuáles son sus preferencias. Entonces, por ejemplo, yo dije sobre lo de Harry Potter en plan de chanza para los mayores, pero si la criatura de 13, 14 años quiere leer Harry Potter o Ghost Riders o cualquiera de esos libros en donde él se sienta o ella se sienta identificada, por supuesto siempre considerando cuál es lo que se está leyendo, esa es una forma de incentivar la lectura con el libro, ¿ok? El libro mismo. Es importante tener el libro.
¿no? Yo tengo acá, justamente había sacado, yo tengo las obras completas de Jane Austen. O sea, lo tengo también en internet, pero es el libro, es el objeto. Eso es lo que deben tener en las manos, abrir el objeto, que sea las hojas que pasen, ¿no? No obligar, ¿ok? No se debe obligar. Eso es algo que yo siempre hago hincapié, porque si se obliga a leer, lo que se va a lograr es simplemente un rechazo, ¿no? Se busca, como digo, cuál es qué es lo que más le interesa al niño, qué es lo que más le llama la atención. Tener, por ejemplo, si son criaturas de 3, 4 años, leer en las noches a la hora de acostarse, eso también es importante, que los padres les lean a los niños por lo menos 3 o 4 páginas, ¿no? Y que sean los niños mismos los que comiencen con sus deditos a pasar, ¿no?, por encima de las hojas, que se acostumbren a manipular los libros. Y creo que es inclusive mucho más importante que los niños vean, que los padres lean. Así no les guste leer a los papás, ellos tienen que esforzarse en dar el ejemplo, leer. Si los niños no ven a los padres leer, las criaturas no van a leer. Los padres tienen que salirse de las pantallas también, tienen que apagar las pantallas, sentarse a leer, porque con eso es que se va a dar el ejemplo. Esa es la única manera. Yo se los digo porque con mi hijo me ha sucedido, es una experiencia personal. Nos quedamos sin televisión por no sé qué circunstancias. Yo tenía mis libros y entonces el chico no tenía qué hacer. Y le digo, lee pues. Yo tenía ahí los libros, lee. Me veía leer a mí y entonces comenzó a leer él y le encantó la lectura. Ahora lee. Entonces, eso es importante, que vean el ejemplo y que los padres incentiven también. Muchas gracias, profesora Norma. Tengo una pregunta que bien calza para Yulisa y para Norma. La pregunta dice, ¿qué es lo que está influyendo en nuestra sociedad para que la envidia sea tan común incluso entre hermanos? Porque hemos visto que los primeros cristianos no se daba mucha importancia a la familia, ¿no? Como hermanos, ¿no? Darse el uno por el otro. Igual en la literatura también, ¿no? Hay relaciones familiares muy fuertes. Pero ¿qué está pasando ahora, no? Que hasta en la familia se ve, ¿no? Distanciamientos, rupturas, envidia. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? Yulisa, ¿tú primero? Sí, no, yo simplemente recalcar lo que ya había dicho y que me parece Genara también había explicado muy bien el tema de lo que es de una sociedad individualista, ¿no? Un individualismo que está predominando bastante y que se caracteriza por ese mirarse a sí mismo, esa falta de empatía, esa falta de alteridad, como nos explicaba Genara, y que es ponerse pues en el lugar del otro, ¿no? Hacer propio las necesidades del otro, lo que el otro padece, ¿no? Y que nos hace falta pues compenetrarnos con ellos y experimentar, ¿no? Perdón, sí se escucha, ¿no? Eso, ¿no? La falta de empatía y el ver esa alteridad, ¿no? Creo que esa es la principal razón, ¿no? Bueno, también está lo que decía, creo, si no me equivoco, Rojas, el del El hombre light, ¿no? En que hay un vacío, ¿no? Un vacío de absolutamente todo. Ya no
la persona ya no se cultiva, ¿no? Y el cultivarse no significa tener conocimiento, porque para eso tenemos Google, sino que tenemos que ser capaces de analizar y de empatizar, como decía Yulisa. ¿Cómo se logra eso? A través de mirar alrededor, fijarse en las circunstancias en que las personas a su alrededor están viviendo, y no quedarse dentro de ese pequeño mundo, ¿no? Este pequeño mundo que es mí, me, yo, para mí, conmigo, eso es todo, que es lo que está prevaleciendo hoy en día. Y eso es lo que la mayoría de la gente, parece mentira, pero ahora justamente estoy viendo una reacción muy importante dentro de las sociedades más adelantadas en Europa y en Norteamérica, en que ya los jóvenes ya no quieren esa sociedad vacía, porque han tocado fondo y están buscando otras experiencias, y la otra experiencia que están encontrando es que están con una persona a su costado que está sufriendo y que lo pueden ayudar, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es mirar bien, ver bien, empatizar, ¿no? Y que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en los zapatos de la otra persona, y que el dolor ajeno sea nuestro dolor. Ahora, por ejemplo, es muy difícil que haya gente que tenga esa forma de reaccionar, que el dolor ajeno sea nuestro dolor, que lo que está sucediendo a nuestro alrededor sea un acicate para poder darnos más. Esto que ha sucedido en el país no tiene nombre, no tiene nombre, pero no nos quedemos ahí, salgamos adelante. Veamos cómo podemos ayudar, cómo podemos dar la mano. Aprovechemos todas las circunstancias históricas. Muchas gracias. Y tengo un par de preguntas, una para cada una de ustedes. Y para Yulisa, lo que se ve en los primeros cristianos es su fortaleza y su fuerza por la fe, ¿no? Que tienen, y de llevar la doctrina salvadora, ¿no? Y además en épocas tan difíciles, ¿no? Y ahora como que somos, ¿no? Muy blandengues, ¿no? Los cristianos somos muy blandengues, muy comodones, y no salimos, ¿no? A irradiar con esa luz de los primeros cristianos, a hacer ese farol. Nos falta más fortaleza y más fuerza, ¿no? Junto a la amistad, para llevar con esa fuerza la doctrina salvadora. ¿Qué piensas, Yulisa? Sí, yo creo que sí, estamos en una sociedad muy distinta, ¿no? En una sociedad en la que es muy distinta y a la vez muy parecida, ¿no? Porque tenemos peligros, de hecho que los tenemos, y como les decía, repito, nadie nos persigue, ¿no? Para matarnos por la fe. En ese tiempo, pues, el hombre estaba hastiado de esa forma de vida, ¿no? No recuerdo qué autor dice, estaban ya como que no los llenaba la forma de vida del romano, ¿no? Ese pan y circo ya era como, no lo quiero algo más trascendente, ¿no? No quiero todos los días levantarme e ir a ver el espectáculo al circo, ¿no? Sino que ya quiero algo que choque más, que me haga un hombre nuevo. Y precisamente, pues ese es el mensaje, ¿no? Y como lo decía, yo creo que la clave aquí, como lo dice don Vicente Rodríguez Casado, es tener presente cuál es la clave del cristianismo, ¿no? Y la clave del cristianismo es tener como ejemplo a nuestro fundador, al fundador del cristianismo. O sea, partiendo de ahí, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiso? ¿No? Que cristianicemos a la sociedad, y la cristianicemos a partir de nuestro ejemplo. Entonces ahí está la clave, ¿no? Y
y cada uno en el lugar donde está, ¿no? Si yo pues vendo ropa, donde vendo ropa, si yo soy profesora desde las aulas, o sea, desde donde estamos. Y ahí yo creo que está la clave y asumirlo, ¿no? Asumirlo, y para asumirlo hay que prepararnos, ¿no? Porque no podemos defender algo de la que carecemos de argumentos, ¿no? Entonces, eso sí es fundamental. Yo creo que las 35 personas que estamos aquí, más las panelistas, tenemos ese interés, estamos aquí por eso, ¿no? Porque queremos prepararnos, ¿no? Y eso no significa pues que me voy a hacer un doctorado, me voy a hacer una maestría, ¿no? Desde donde estoy pues a asistir a procesos de formación para de esa manera tener argumentos válidos y que no se nos caigan inmediatamente, y cuando alguien ataca la fe cristiana no tengamos esos argumentos para poderla defender. Yo creo que ahí está la clave. Y luego, y como ya les decía, en primerísimo lugar el ejemplo, y en segundo lugar la preparación. Muchas gracias. Y una pregunta para Norma. Dice, la literatura recomendada en la tercera edad, ¿qué nos podría recomendar en la tercera edad? Y yo agregaría aquí también que es una edad muy rica también, ¿no? Porque yo pienso que las personas ya en ese momento tenemos como necesidades, ¿no? Superiores, e incluso, bueno, muchos son abuelos, ¿no? Abuelas, y toda su experiencia de vida es un tesoro, ¿no? Un tesoro para los chicos. Y entonces, ¿qué literatura es recomendada para la tercera edad para seguir enriqueciendo, ¿no? Como personas que ya hemos, ¿no? Han pasado por una trayectoria en su vida, por toda esa experiencia, y que sigan enriqueciéndose y que sigan enriqueciendo en el seno familiar? Bueno, yo consideraría que las personas de la tercera edad, entre las que me cuento, no deberían dejar de lado la literatura contemporánea. Seguir siempre al día, ¿no? Estar en lo que está en el momento, obviamente de acuerdo al gusto personal, ¿no? Estar siempre actualizado, porque esa es una forma en que puede entablar conversación con gente joven, ¿no? Que eso es lo importante. Nosotros los mayores tenemos recuerdos, tenemos historia, hemos experimentado lo que los jóvenes escuchan en otros lados o leen, ¿no? Cuando dicen 1960, ¡uy, Dios mío! Bueno, en 1960 no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo, por ejemplo, de lo que me hablaba mi padre. Entonces, yo puedo decir lo que hablaba mi padre y lo puedo contar a una persona menor. Entonces, la historia que yo tengo y la historia de mi padre se acerca mucho más. Y con la literatura contemporánea, yo lo que estoy haciendo es acercándome a los jóvenes, estoy echando el anzuelo para que esa persona se acerque a mí y tengamos un punto de conversación. Ahora, también eso depende del gusto personal, como digo, ¿no? Hay gente que le gusta, por ejemplo, leer ensayos. A mí algunos ensayos sí me gustan, otros no. Hay personas que les gusta leer, por ejemplo, obras clásicas, ¿no? El leer obras clásicas hay que saber cómo darles el incentivo a los jóvenes, ¿no? Darles crearles el gustito por las obras clásicas, ¿no? Las personas mayores, como digo, no pueden alejarse, y creo que eso es un grave error, no pueden alejarse de las generaciones más allá de los hijos, o sea, de los nietos,
de los sobrinos nietos. Hay una responsabilidad. Considero que nosotros, los que ya estamos en la tercera edad, tenemos una responsabilidad para con esos jóvenes. Y si podemos utilizar la literatura como un puente para poder llegar a ellos, me parece fantástico. Pueden utilizar, por ejemplo, ciencia ficción. Lean ciencia ficción, eso les encanta a los muchachos. Y hay muy buenas obras de ciencia ficción, no crean que no las hay. Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta que es El juego de Enders, que es sumamente interesante y tiene una base filosófica, ¿no? Hay una base filosófica y es entretenido. Busquen por ahí otros libros como ese, traigan a los muchachos y luego de esa ciencia ficción, jálenlos a lo que es lo clásico y luego jálenlos a lo que es la historia del Perú, la historia del mundo. Que comiencen a entregar la experiencia que se tiene para que las siguientes generaciones tengan las armas para no cometer los mismos errores. Creo que ese sería lo que yo le diría a las personas mayores, ¿no? Y bueno, nos está llegando una última pregunta que me gustaría, no sé qué, sin responder. Me ponen, la amistad supone y exige el cumplimiento de otros valores como la generosidad, el respeto, la paciencia, la comprensión, la alegría, ¿no? Y esos valores los hemos visto reflejados, ¿no? En la exposición de Yulisa y en la exposición de Norma también, ¿no? Y valores también altísimos hemos visto, ¿no? En este recorrido que nos han dado. ¿Quieren comentar algo sobre este comentario que nos hacen llegar? Bueno, para mí la base de todo eso es el amor. La base de todo lo que se necesita para tener esa amistad, ¿no? Generosidad, lealtad, paciencia, todo eso, la base de todo ello es el amor, ¿no? El amor es lo que realmente nos da la capacidad para poder darnos hacia las otras personas. ¿Que es difícil? Es difícil. Es bien difícil. Pero que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Considero que es un deber de todo cristiano cultivar esa generosidad, ese desprendimiento que lo tuvo Cristo, pues Cristo fue así, ¿no? Cristo se daba a sus amigos. No sé, Yulisa, te toca a ti. Ya, yo estoy como cierre, Yulisa. No, yo creo que es verdad, o sea, el desarrollo de la amistad supone el desarrollo de las virtudes. Eso lo tenían claro desde los pensadores clásicos antes de conocer el cristianismo y cuando ya surge el cristianismo, por supuesto, muchísimo más, ¿no? Pero sí, es una clave. El hombre para hacer amistad tiene que desarrollar las virtudes que son necesarias, ¿no? Hay que cultivarlas, ¿no? Y eso a medida también que se desarrolla la amistad y efectivamente la generosidad, la paciencia, el respeto, ¿no? El respeto por el otro, la paciencia ante, ¿no? Es que no comparte conmigo lo que yo pienso, pues también una paciencia, un respeto, la comprensión, ¿no? Y el ser, el comprender a los demás sí es clave. No podemos decir tengo amigos sin ser virtuosos, o sea, es algo contradictorio. Claro, claro. Y eso es lo que está sucediendo ahora, últimamente, cuando vemos estas explosiones de violencia entre los jóvenes, ¿no? No han sabido moldearse, no han sabido cultivar las virtudes, como dice Yulisa, no comprenden que
que están realizando esa violencia, ese comportamiento, es justamente lo menos humano que puede existir. Porque el ser humano, como decía Sergei Selvidach, el ser humano va hacia la belleza. Y la belleza es la verdad. Y la verdad nos lleva a las virtudes, ¿no? que Yulisa dice. Entonces, eso es incompatible, totalmente incompatible con las conductas que estamos viendo hoy en día. Y es una pena porque al final los que más sufren son ellos mismos. Parece mentira, son las personas que infligen la violencia son los que más sufren. Muchas gracias. De verdad que no podíamos cerrar de mejor forma este conversatorio y no refiriéndonos al amor, ¿no? Al amor, a la verdad y lo que está en el fondo de todo. Y entonces agradecemos a Yulisa Gutiérrez, agradecemos a Norma Barúa y damos por finalizado este conversatorio, esta sesión de hoy viernes. Agradecemos a todos los asistentes su participación y por su interés en el tema. Los invitamos a la tercera sesión y última, que es el próximo viernes 30 de octubre a las 7:30. Y bueno, pasen la voz a todas las personas interesadas en este tema tan rico, con tantas aristas y una virtud humana y cristiana tan valiosa como es la amistad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Melo. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.